Hola amigo, bienvenido a mi canal, mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy voy a reaccionar y analizar por primera vez en el canal al cantante mexicano Alberto Vázquez cantando 16 toneladas, un tema que también interpretó el gran Elvis Presley. Si después quieres ver más reacciones a cantantes mexicanos, en la pantalla final te voy a dejar muchos otros videos. Ahora sí, empecemos. Some people say a man it's made out of mud. A bone man's made of the muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and the body's strong. Wow, amigos, impresionante. Creo que nunca había escuchado en el canal a un cantante mexicano con esos bajos. Estoy realmente impresionada por la calidad de graves de este señor. 16 tons, why did you get another day older and deeper and dead? Qué fuerte, además. Don't you go me goes, I can go. I owe my soul to the company store. Es muy difícil, pero muy difícil mantenerse cantando en una zona tan grave del rango vocal y encima cantar con una voz con tanto cuerpo. Muchas veces se piensa que las notas agudas son las más difíciles de cantar, pero no es así. También las notas que están en el extremo grave de nuestro rango vocal son muy complicadas. Wow, este señor es maravilloso, amigos, ¿eh? Me encantan los chasquidos. Was born one morn when the sun didn't shine. I picked up my shovel and the walking mine. You know the 16 tons, the open and cold, and the star boss sat aboard the bless my soul. You know. Fíjense que en general la articulación es en staccato, es decir, son sonidos cortos, por momentos solamente utiliza el legato. Y por supuesto que esto tiene que ver con el estilo musical, remarca mucho cada sílaba. 16 tons, why did you get another day older and deeper and dead? Send Peter, don't you go me goes, I can't go. I owe my soul to the company store. Wow, preciosa y perfecta esa nota larga. Fíjense que la mantuvo bien afinada hasta el final y recién en ese final le agregó el vibrato. Esa es una excelente decisión estética porque perfectamente podría haber agregado vibrato desde el comienzo de la nota larga y no, sin embargo decidió hacerlo al final. Muy bonito, ¿eh? I was born one morning, it was whistling rain. Fighting men trouble over my middle name. I was raising a king with my old mama land. They got a hat on and made me hot one land. Una de las razones importantísimas por las cuales puede lograr esos bajos tan profundos es porque coloca perfectamente el sonido en sus cavidades de resonancia. En general le escucho bastante resonancia oral, pero también tiene un poco de twang, de ese sonido más brillante que le permite colocar el sonido acá más adelante y que se escuche brillante con cuerpo potente. 16 tons, why did you get another day older and deeper and dead? Send Peter, don't you go because I can't go. I owe my soul to the company store. Tengo que resaltar que Alberto es un maestro en el tema del aire. Sabe exactamente dónde tomarlo y trabaja con una respiración baja diafragmática que le permite no solamente mantener perfectamente afinada una frase, sino como les decía recién, sabe dónde tomar el aire y en una canción así que va tan rápido hay que ser muy preciso y también hay que saber soltarlo de a poco, que no se vaya todo al comienzo de la frase. ¡Wow! Un maestro, ¿eh? I owe my soul.
Impresionante, amigos. Acá Alberto nos demuestra su amplia tesitura, es decir, la zona del rango vocal donde canta bien cómodo. Y en general estuvo cantando en la octava 2 y en la octava 3. Y creo que en algún momento tocó alguna nota de la octava 4, pero en general se mantuvo entre la 2 y la 3. Hay que resaltar que es una canción con bastante amplitud melódica, una amplitud de 1,5 octavas aproximadamente, y Alberto estuvo totalmente a la altura. To the company store. ¡Qué hermoso! ¡Perfecto! ¡Wow! Amigos, cuéntenme qué les pareció esta presentación de Alberto Vázquez, si ya lo habían escuchado antes, y recomiéndenme otras canciones que ahora los voy a estar leyendo y también saludando. Y si les gusta este video, ya saben, dejen un like, un comentario, compártanlo con sus amigos, me ayudan muchísimo haciendo eso, y también suscribiéndose al canal, activen la campanita si no se pierden ningún video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, los quiero muchísimo, les mando un abrazo enorme. ¡Chao!